Los Sims son juegos de simulación de vida que permiten controlar a numerosos personajes, disfrutar de la construcción y, sobre todo, de la tortura. Y es que este regalo para psicópatas como nosotros es increíblemente adictivo y nos ha llevado a echar horas viviendo en nuestros mundos virtuales. Y es por ello que vengo a contaros 10 cosas que hacemos jugando a los Sims. Todos alguna vez nos hemos puesto a redecorar la casa y modificar la piscina, y por motivos nada maquiavélicos hemos quitado las escaleras de la piscina y nos hemos puesto a observar cómo nuestros Sims nadan tranquilamente. Que luego pasan un día en el juego y siguen nadando, pero ya son mayorcitos como para saber salir de la piscina solos, aunque carezca de escaleras, ¿no? No. Se mueren, son idiotas, pero nosotros clarísimamente no sabíamos eso. Seguramente las 200 tumbas que tenemos en el jardín no tienen nada que ver. Aunque en las últimas entregas los desarrolladores han decidido permitir a los Sims salir de las piscinas, pero los jugadores seguimos un paso por encima, siempre hay una solución a todo. Lógicamente, cuando se encuentran dentro del agua, emparedamos toda la piscina. Nuestros Sims no lo notarán seguro y los efectos serán igual de gratificantes. La cocina en los Sims. No hay nada más fascinante que ver a nuestros adorables personajes convertirse en auténticos maestros culinarios. Desde habilidosos chefs hasta cocineros con la capacidad suficiente para crear un plato comestible. Al fin y al cabo, todos los Sims necesitan alimentarse, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando les pedimos que abandonen sus actividades culinarias mientras tienen unos macarrones en el horno? Bueno, el resultado es catastrófico. La casa entera se incendia en cuestión de segundos y los propios Sims, en su desesperación, corren alrededor de las llamas gritando como locos, quemándose en el proceso. No obstante, todo esto lo hacemos en el nombre de la ciencia, lo juro. El romance en los Sims es un clásico. Es tan importante que nos puede servir para aumentar nuestras familias Sims con nuevos Sims. Por lo tanto, es crucial encontrar una pareja ideal para nuestro personaje, aunque al final del día nos damos cuenta de que tal vez aquella persona no estaba tan mal, y tampoco lo estaba esa otra. En realidad, hemos tenido romances con prácticamente todo el vecindario. Sí, somos unos auténticos casanovas virtuales. Nos casamos y nos divorciamos más veces un día que la cantidad de números que sabemos contar. Pero bueno, al menos ahora nuestras cuentas bancarias están repletas gracias a las generosas donaciones de nuestros cónyuges. Y esto nos lleva al siguiente punto. Resulta que hemos tenido romances con todos los Sims posibles, lo que significa que tenemos una cantidad considerable de hijos. Los tenemos dispersos por todos lados, tanto que nuestro árbol genealógico parece un frondoso bosque. Sin embargo, no nos molestamos en criar a todos esos pequeños retoños. Después de todo, acabamos de adoptar un gato que demanda toda nuestra atención. Al menos así tenemos una excusa válida para no hacernos cargo de los cientos de hijos que hemos dejado en todo el mundo Sim. Y sinceramente, ¿quién necesita hijos cuando puedes tener un gato que te ignore y arañe los muebles? La aspiración de tener una casa perfecta nos consume. Pasamos horas y horas diseñando cada detalle, eligiendo los muebles más elegantes y colocando objetos decorativos en cada rincón. Pero al final, todos sabemos que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos moviendo la cámara de un lado a otro para encontrar ese ángulo perfecto para tomar una captura de pantalla y presumir de nuestra obra maestra en las redes sociales. ¿Quién necesita una vida social real cuando puedes tener una vida virtualmente perfecta y recibir elogios digitales? El famoso truco del dinero infinito en los Sims es un clásico. Todos hemos caído en la tentación de activarlo y convertirnos en millonario en cuestión de segundos. ¿Quién necesita trabajar cuando puedes tener una mansión con piscina, jacuzzi y un jardín lleno de estatuas doradas? Pero cuidado, porque el dinero fácil tiene sus consecuencias. Pronto nos damos cuenta de que no hay suficiente espacio en nuestra mansión para todas las tumbas de los Sims que han fallecido en nuestra búsqueda de perfección. Quizá deberíamos haber invertido un poco más en espacio para el cementerio en lugar de otro jacuzzi. Uno de los placeres más sádicos en los Sims es crear un laberinto de paredes y muebles para nuestros personajes. Los dejamos atrapados y luego observamos cómo intentan desesperadamente encontrar la salida. Pero ¡oh, sorpresa! No pueden. Se mueven de un lado a otro, se desesperan y sus necesidades básicas empiezan a bajar rápidamente. Es como un experimento social, aunque al final inevitablemente terminamos rompiendo las paredes para evitar una tragedia. O tal vez solo para mantener una extrema agenda de dioses benevolentes en nuestro pequeño espacio virtual. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el extraño y fascinante romance que algunos buscamos tener con la misma parca. Sí, nos referimos a casarnos con la personificación de la muerte en el juego, pero ¿por qué conformarnos con Sims normales cuando podemos conquistar el corazón de un ser divino y oscuro? No estamos hablando de nosotros mismos. Aunque sea un matrimonio inusual, al menos podemos presumir de tener al esposo o esposa más misterioso y enigmático de todos. Además, siempre tendremos compañía en nuestras noches eternas, hasta que la muerte nos separe.
Después de todo, nosotros somos los más peligrosos en la relación, y cuando llegue el momento, otra parca vendrá a buscar a nuestra nueva pareja después de disfrutar de un refrescante baño. No podemos negar nuestra inclinación por la creatividad en los Sims, especialmente cuando se trata de crear Sims extraños y únicos. En lugar de adherirnos a los estándares de belleza convencionales, nos deleitamos en experimentar con rasgos faciales extravagantes, cuerpos desproporcionados y combinaciones de colores impactantes. ¿Quién necesita Sims perfectamente proporcionados cuando puedes tener a un Sim con una nariz gigante y ojos saltones? Es un homenaje a la belleza única y a nuestro amor por lo extravagante. Además, siempre nos sorprendemos cuando nuestros Sims peculiares se convierten en las estrellas más populares del vecindario virtual. Después de todo, la verdadera belleza está en la originalidad. Y quizá también en las carteras de nuestros Sims famosos. Las abducciones alienígenas son un evento emocionante y misterioso en el mundo de los Sims. Todos hemos esperado ansiosamente la llegada de la noche, con la esperanza de que nuestros Sims serán seleccionados para un experimento extraterrestre. Y cuando finalmente ocurre, nos encontramos con que nuestros Sims son levitados y transportados a bordo de una nave espacial. Es un momento surrealista y lleno de intriga, preguntándonos qué les sucederá a nuestros Sims y qué secretos del universo descubrirán. Y aunque a veces regresan con extrañas habilidades o cambios físicos, que un Sim varón quede embarazado de una criatura verde, nunca nos arrepentimos de haber permitido que fueran parte de esa experiencia única. Después de todo, ¿quién puede resistirse a la emoción de ser abducido por alienígenas en su propio juego de simulación de vida? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto varias cosas que solemos hacer en los Sims. ¿Cuántas de estas has realizado? ¿Hay más cosas que suelas hacer en estos juegos? Dejádmelo en los comentarios, os leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.